soledad, vagando como nómada ciego que buscaba la verdad entre las miles de ofertas, filosofías y formas que nos vende hoy la sociedad. Buscaba calor humano, otros yoes que me dieran comprensión. Durante años, al portar tanta incomprensión, le taché a él de creador insensible, pura ignorancia, desconocimiento. Pues cuando él salió a mi encuentro, no solo estaba presente en mi dolor, sino que me mostró que yo soy simple criatura y él es el creador. Y en su infinita paciencia y con su gracia ha decidido pulirme. Estoy en obras. Vamos a orar. Señor, gracias por cada persona que tú has traído. Me atrevo a decir que eres tú quien convoca. Eres el que un día más, con tu gracia, miras a ver si hoy puedes relacionarte más profundo con cada uno de nosotros. A ver si hoy de alguna manera puedes, con tu Espíritu Santo, hacer que descubramos cómo está nuestro yo y poderle poner de rodillas en el altar de la pura gracia y encontrarnos de nuevo con ese refrigerio que sentimos cuando tú fluyes, Espíritu Santo. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo te animo a que no hagas de esto una religión, sino una relación. Es muy distinto. No se trata de cómo venimos al culto o con qué forma, sino ante quién, ante el protagonista, ante el que hemos hecho Señor. Y si no lo has hecho todavía, quizás hoy es el día. Vamos a ir rápidamente. Sabéis que estamos hablando de los Salmos y me gusta algo que escribió Calvino acerca del libro de los Salmos. Dice, los Salmos son la anatomía de todas las partes del alma, porque nadie encontrará en sí mismo un sentimiento cuya imagen esté reflejada en este espejo. Todas las penas, tristezas, temores, dudas, esperanzas, preocupaciones, ansiedades, en resumen, todas las emociones inquietantes con las que las mentes de los hombres pueden estar agitadas, las ha dibujado aquí el Espíritu Santo. Los Salmos es un libro sapiencial y como tal, los libros sapienciales, igual que Job, igual que Eclesiastés, igual que Proverbios, es libros donde los grandes sabios, viendo que están etiquetando a ese Dios, poniéndole en una especie de fórmula, creyendo saber cómo se comporta y cómo hace o actúa, pues tienen que hacer un traspiés, un giro, dando más libertad a Dios para que se exprese como Él quiera. Y nos vuelve a dar el sentido de nosotros somos criaturas, limitados, pequeños, efímeros, y Él es el Creador. Hoy vamos a ver el Salmo 51, que a mí pues es uno de los que más me gusta y por eso lo he elegido. Y tiene el género de salmo penitencial, junto a otros 7 que hay en la Biblia de esta forma, de estas características, así como el 6, el 32, el 38, el 102, 130 y 143. Hay penitenciales colectivas como iglesia y pueden hablar contra Dios o contra la enfermedad o que les ayude para los enemigos, pero aquí va mucho más a lo individual. Es un salmo individual, algo penitencial, algo que es que tiene unas formas, que las vamos a ver, donde el penitente se pone delante del Creador y se confiesa. La estructura de estos salmos son la invocación, que hoy veremos que en el versículo 1 dice, empieza, oh Dios, y eso es muy general en estos salmos, en este tipo. Luego hay una lamentación, que la vamos a ver en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones.
Hay una súplica, la vemos en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Luego hay una promesa, porque si soy sanado, si soy perdonado, entonces van a ir las cosas mejor, te voy a prometer que te voy a dar. ¿Cómo hacemos? Eso en realidad lo hacemos de carrerilla, pero quizás por hacerle la pelota. Decimos, Señor, ya sabes que tengo un examen, entonces esa semana nos portamos fenomenal, no hacemos grandes pecados, etc. O como el predicador cuando vamos a venir aquí, pues para que Dios bendiga más la predicación, nos portamos bien y esa semana parece que le buscamos más, como si así le pudiéramos hacer la rosca y nos pudiéramos ganar el favor, como si le pudiéramos mover la mano a Dios con nuestras actitudes, y eso son un engaño. También hay un apéndice al final que termina ad bienasion. El lenguaje, en la mayoría de los versos, comprende unas pautas que se llama paralelismo y es recalcar, y lo vamos a ver en el versículo 2, dos renglones que dicen lo mismo, pero es una manera de afirmarlo dos veces. Dice, lávame más y más de mi maldad, y en el segundo renglón dice, y límpiame de mi pecado. Lavar, limpiar. También emplea la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Pues, por ejemplo, fuimos al parque y ese día el sol nos sonrió. El sol nos sonríe, sin embargo lo aplicamos a nivel de lenguaje para recalcar que el sol estaba bien. Miguel Hernández, que me encanta, dice, soy una cárcel con una ventana por donde pasa tenebrosa la vida, pero siempre hay un rayo de luz que deja la sombra vencida. Él se sentía así, sin embargo tiene el hijo y en la cárcel pues parece que tiene la esperanza de que a pesar de que su vida es caótica y está en prisión y como poeta se siente encarcelado, siempre hay un rayo de luz, como dice el niño, la esperanza de que tiene ese niño que le da, pues eso, el futuro, ¿no? La paternidad es de David. Y David es un personaje impresionante. 800 veces aparece en el Antiguo Testamento y 60 veces se pronuncia en el Nuevo. Es el segundo rey de Israel y le ungen una vez que Saúl falla como primer rey. Ya desde joven se le ve que es muy valiente, es rubio, parece que atractivo, es un músico excelente, pastor de ovejas, es compositor, es poeta, es sensible, es bueno en palabra y tiene todo, pero sobre todo es ungido por Dios. Y en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8, dice, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueres príncipe sobre su pueblo Israel, sobre mi pueblo Israel. Y lo más importante, David tiene un corazón conforme al deseo de Dios. Voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho y es, hay muchas, yo me he leído estos días primera, segunda de Samuel, todo el contexto de David. Y cuando leí esto otra vez siempre me llama la atención porque yo pido, ojalá pudiera ser así, pero no lo soy todavía. Como os dije antes, mi yo está en construcción. Dice, David respondió a Saúl, voy rápido porque esta historia ya la conocéis, tu siervo era pastor, el padre le llama a David, vete a llevar a tus hermanos que están en la guerra al frente, él era más pequeño, entonces por la edad no podía acudir a la guerra, llega a la guerra y todos los días había un hombre altísimo que se llamaba Goliat, gigante, que se paseaba en un valle había un valle, aquí estaban los filisteos y aquí los de Israel. Los de Israel atemorizados porque todos los días este gigante retaba al pueblo de Israel a ver quién de vosotros viene y lucha contra mí, a ver quién es el guapo. Entonces ellos todos los días quedaban ahí maniatados y temerosos. Cuando David va y ve la escena, coincide que cuando lleva la comida la deja a un guarda enseguida y está escuchando lo que Goliat diariamente cada mañana les dice.
a ver si venís, si tenéis narices de venir y venir aquí y tal, no sé qué, y me mandáis uno. Y entonces David se extraña y dice, pero ¿quién es este que intenta retar al ejército del Dios viviente? Y entonces lo oye alguien y ya ves qué mal estarían para tomar a un chaval tan joven y decirle, vale, pues pasa, si tanto quieres. Y entonces Saúl le ve y dice, bueno, dice, sí, le dice David, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de las quijadas y le hería y lo mataba. Pues león, buey, etcétera. Pero luego, si hubiera dicho esto, pues sería pretencioso. Pero lo que dice aquí dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y luego va y Saúl le intenta meter un traje de guerra y no sé qué, las formas, pero que a él no le valen. Y va contra Goliat, y ya cuando le ve Goliat le menosprecia, le dice, pero ¿qué pasa? ¿Soy yo un perro para que me mandéis a este chaval con un palo y demás? Y entonces la conversación que se produce entre ellos en el 45 dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, es que veo mal, porque esto es tan pequeño que no veo. Que ni yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo, te derrotaré. Y entonces le dice, no solo te cortaré la cabeza y la pondré para que las aves se coman, sino que también derrotaré al ejército de los filisteos y los entregarán en las manos de los israelitas. Y se cumplió. Y se cumplió tal como él le dijo. Y ese chaval, que todavía no llegaba a 18 años para ingresar en la guerra, tiene tantas agallas delante de miles y miles que diariamente han coartado su voluntad. Tiene agallas para ir, aunque fuera a riesgo de morir, porque entiendo que toda su posición delante de Dios o su fe no estaría 100%. Ese era David. Una relación tan especial con Dios. Él dice en el Salmo 48, el hacer tu voluntad es mi deleite. Se agradaba de ese Dios. Cuando viene el arca, él danza y se desnuda. Desnuda. En aquella época, pues a lo mejor llevaba, las piernas hasta aquí o así. No sería desnudarse. Pero él hace algo indecoroso delante, digamos, de la jerarquía o delante de las posiciones altas. Y le da absolutamente igual, porque él está desnudando su corazón, alabando y adorando delante de al que más ama, que es su Dios. Y es curioso porque en la vida del creyente, cuando uno emprende algo grande o intenta algo grande, son los de al lado, los mismos creyentes o amigos o íntimos, los que más nos fastidian. Porque ¿cómo? ¿Pero qué estás haciendo? Eso no es correcto. Que nunca jamás seamos tropiezo para alguien que valientemente emprende algo delante de Dios. Líbrenos, Dios, de ser tropiezo a nadie. Porque la Biblia dice que más le valiera que se agarrara una piedra de molino y se tirara al mar. Es más, para prueba de que eso no le agrada a Dios, Micael, que es la hija de Saúl, por decirle eso y comentárselo a David, luego dice la Escritura que nunca volvió a tener hijos. Primera de Samuel, capítulo 22, 2. Ya vamos a llegar al Salmo 51. Esto solamente es el contexto. Tenemos hoy hasta las 4. 22, 2.
David también no fue todo un camino de rosas que Dios lo levanta, sino también las pasa canutas, porque Saúl, por envidia, porque él tiene un espíritu que cuando Saúl las pasa mal, él que ha traído como músico, curioso, ¿no? Un pastor que encima toca el arpa, ¿no? Y tocaba el arpa y como David tenía ese espíritu de parte de Dios, el otro tenía paz. No despreciéis el don que ha puesto Dios en ti para aliviar el ambiente en el que te toca vivir. Saúl le coge envidia porque ha matado a Goliat y le empiezan a cantar. Saúl mató a los 1000, pero David a los 10.000, ya le jorobó. Claro, era rey, encima que es menos que yo, le ponen más alto que yo, ya estamos, la envidia dichosa. Y hay un momento donde él huye, y huye bastante, lo vemos en la escritura, pero me hace gracia que se va a una cueva, la cueva de Adulán, y hay otro salmo que no nos podemos entretener, pero lo más bueno de la clase se lleva ahí David, ¿no? Dice, para que veamos, dice, y se juntaron con él, dice, bueno, desde el 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, encima de él estar mal, le mandan lo mejorcito. Los amargados. Y es un tipo. David siempre va a ser un tipo en lo que tiene el espíritu de lo que va a ser Cristo. Como un hombre que recibe esta gente, luego van a ser los valientes de David, el ejército de David que va a llegar a gobernar con él. Pero hay una escritura, y dice, pero cuando llegó el tiempo de primavera y era el tiempo de guerra donde los reyes salen a la guerra, David se quedó en palacio y mandó a Joab, que era su primero. Y entonces él se queda en la terraza y ve a una mujer hermosa llamada Betsabé que se está bañando, y entonces le puede la lujuria y entonces se acuesta con ella y en teoría la deja embarazada. Y luego dice, pues ya que lo he hecho, pues entonces voy a intentar enmendarlo trayendo a Urías, que es su marido, que está en la guerra, que es un hombre tan íntegro y precioso que me encanta, y le trae David y le intenta emborrachar y le intenta que por la noche vaya a acostarse con su mujer. Pero dice, ¿cómo? Estando el ejército luchando sin tener más que cama que la intemperie, ¿me voy yo a meter en mi cama? Pegó con alguien que era íntegro delante de Dios. Y no le pudo por 3 días que lo intenta. Y como no puede, pues entonces dice, pues ahora le voy a matar. Y entonces le dice a su comandante, ponle lo más recio de la guerra, y allí le matan a Urías. Y hay un versículo que ojalá no existiera en la Biblia para David, 2 Samuel 11:27. Dice, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Nos encanta ponernos el cartel de sufridores y de pobrecitos de mí, pero quizás nunca pensamos en Dios. Cuando entablamos una relación con Dios, yo me imagino a un padre con un hijo, y yo no sé tú, pero mi relación con mi hijo me encanta, me apasiona. Aunque el otro día, porque le disciplinaba, me decía, ¿por qué tengo yo un padre así? ¿Por qué me ha tocado un padre así? Luego ya entramos en mejor relación y ya me dice, eres el mejor padre del mundo. Ya, ahí ya me gusta más escuchar eso. Pero no me gustan las roturas o cuando le disciplino, porque hay un quebranto, o cuando le tengo que disciplinar, me duele. Pero sé que si no le disciplino, no crece y no se forma como tiene que formarse. Y no puedo recaer sobre él la responsabilidad de que él tenga, como ahora están vendiéndonos la burra, de que a los hijos dejarlos libres sin que no haya referencias ni límites por parte paterna. Porque ellos
pertenecen a una especie superior o yo no sé de dónde proceden esas artimañas. Cuidado, tú eres responsable, primero delante de Dios y segundo delante también con tu hijo, al que tienes que legar. Segunda de Samuel 12, 1-11, por el tiempo no vamos a ir, pero os cuento rápidamente la historia. Esto no le gusta a Dios y entonces Dios manda a Natán, que es el profeta, y entonces el profeta le amonesta a David y le dice lo que tú has hecho. Y entonces le pone una metáfora y le dice, mira, un hombre rico tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía una corderita a la cual amaba y demás. Y el hombre rico se encaprichó de la corderita, la única corderita. Tenía 2000 ovejas, pero quería la corderita. Y David se está encendiendo porque en él tiene ese concepto de justicia y dice, ese hombre merece morir. Y entonces Natán le da la sentencia, tú eres ese hombre. Y entonces se queda petrificado porque sabe lo que ha hecho. Cuando pecamos queremos aislar el pecado. Es una sensación tan mala, porque rompemos con el que más amamos. Y nos da una sensación tan dura, tan terrible, porque el pecado tiene la muerte. Nos quita de esa relación íntima y por unos segundos es como si perdiéramos de referencia al que más amamos y nos vemos tan mal. Lo intentamos aislar, empequeñecer o justificar, pero no podemos. Y eso es lo que sintió David. Y ahí es el contexto donde vamos. Salmo 51. Y David dice en los 2 primeros versículos, que lo podemos considerar oración pidiendo perdón, dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él acude a Dios sabiendo delante de quién acude, porque cuando la palabra y las formas donde David por guerra o por censos o porque ha hecho algo malo quieren juzgarle, él siempre decide que sea Dios. No quiere que sea el hombre porque conoce al hombre y conoce también a Dios. Y sabe que de Dios puede salir misericordia, pero del hombre puede salir justicia. Él apela a la misericordia de Dios. Y aquí algo que me gusta sacar. Cuando un corazón se humilla, si es hipócrita, clama solo en la medida para salir del paso, para que el aspecto exterior quede restaurado, para que sus vestidos externos, lo que la otra gente ve, pueda estar más o menos. He hecho una ofensa, pero bueno, ha dolido a fulanito, tal, restituyo por aquí, bien, pero ya, sigo adelante. No, aquí David se sumerge más profundo. No es alguien cualquiera, es un penitente profundo que quiere restaurar su alma, que está herida delante de Dios. Y por eso necesita ser lavado por dentro. El versículo del 3 al 6 dice, es una confesión de pecado. Y me encanta, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no solo reconoce que ha sido un pecador puntual por lo que ha hecho con Betsabé, con Urías, sino sabe que es su carácter, su condición como humano es ser pecador. Y entonces necesita una renovación más profunda. Yo no sé por qué, pero tenemos, y nadie nos lo enseña, en el colegio yo no lo daba, tenemos esa tendencia cuando pecamos enseguida a justificarnos. Sí, yo he pecado, pero fue Dorita Madre en realidad la que me empujó a hacerlo. Claro, así ya mi yo queda a sus anchas. Pero aquí David es, ten piedad de mí porque yo reconozco.
Él habla del yo en primera persona. Él no esconde el yo, como hacemos nosotros. No dice, he pecado, pero es que estaba tan cansado. O como inventamos los religiosos, es que es el espíritu que está en mí de lascivia. Y ya inventamos espíritus que están en nosotros, pobrecito de mí, porque encima está ese espíritu, pobrecito. No inventemos. Tú tienes una responsabilidad establecida por Dios. Cada yo es responsable delante del Creador y mañana cuando te encuentres con Él tendrás que dar cuentas. Él es responsable de ti por crearte y va a poner todo a tu disposición, escenarios maravillosos para que tú le puedas reconocer como Señor. No podemos echar la culpa a nadie. Y cuando lleguemos ante Él no podemos decir, es que Dorita madre, yo que estaba adorando y ella me pegaba un codazo, me bajaba de los cielos. Excusas. David no quiere excusas. David conoce a Dios y sabe que Dios forja realidades, ve lo más profundo de nuestro corazón. Y podemos engañar de yo a otros yos, pero no a Él. David se pone como pecador, David se humilla, David dobla las rodillas de su yo. Y entonces reconoce que Él es pequeño, limitado, efímero. Y Él es el grande, el maravilloso, el perfecto. Que era el concepto griego. Alguien tan ideal, tan perfecto, no se puede mezclar con esta parte. La lucha siempre de la carne con el espíritu. Nos encanta, Señor, he pecado, pero es que la carne es tan débil. Una frase tan bonita que la cogemos tanto. Pero necesitamos ir a otro lugar, a un David que es capaz de saber, de vislumbrar que Dios está con él y por tanto no puedo nada temer, porque estoy en el Espíritu, con mi Creador, con mi Redentor, con mi amigo, con mi Confortador, con el que alienta cuando estoy solo, el que ha salido a mi encuentro para darme forma. Y yo estoy llamado no a lo que tú crees que estás llamado, a algo mucho más grande que es a lo que Dios te está llamando. No a lo que tú te forjas por la experiencia que has tenido, a algo mucho más, a vivir en el Espíritu, a vivir en los caminos de Él. Entonces esto es cuando tu yo se supedita al de Cristo y trabajas para Él, para sus proyectos. Dios ama la verdad en lo íntimo, la realidad, la sinceridad, la integridad, la santidad, la fidelidad, la obediencia. Y eso es lo que conlleva la fuente de la vida. Y la vida es Cristo. Y no lo podemos tomar a la ligera. En el 7:9 dice oración pidiendo perdón. David sabe ante quién está. Sucio como estoy, y va a poner una metáfora que es la nieve. La nieve puede caer 1 metro, pero la nieve es tan blanca arriba como lo que es la que pega en el suelo. En lo externo y en lo profundo yo tengo que estar puro delante de mi Dios. No valen artimañas, no valen jugarretas, no valen fingimientos. Hay mucha clase de yos. Hay yos iceberg, que presentamos la cara más linda al delante de las personas cuando nos ven. Mírame hasta aquí, mis áreas fuertes, y mira mis dones, y mira mis talentos. Y luego debajo soy un miserable. Y no me dejo cambiar. Y no me pongo en las manos del Espíritu para que transforme mi vida. El yo religioso, que podemos venir y hacer todos los ritos religiosos que nos manda la mala religión. Venir a un rito, levantar las manos, cantar canciones y comportarnos como se comportaría el santo. Pero la diferencia es que por dentro tú no comunicas con el Espíritu Santo y el otro sí. Entonces, con pecado tú no puedes tomar lo que David en su momento más álgido tomaba.
beber del Espíritu, beber de la fuente. Romanos 8, Pablo nos dice lo mismo. Ya no hay condenación, pero ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque la ley de la vida, del Espíritu de Cristo, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para mí, finito, humano, carne, Él lo ha podido hacer. Él lo ha podido hacer. Y Juan, el capítulo 1 de Juan, nos dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Necesitamos levantarnos en el Espíritu. Por nosotros no podemos. Nuestro yo no puede. Nuestro yo es como un imán que le encantan las adulaciones, que le encantan los piropos, que le encanta el poder, que le encanta merodear con el puesto, mirar qué puesto de trabajo tengo, mirar qué maravilla de casa me he comprado, mirar qué cochazo Mercedes. Aquí cuesta estar, ¿eh? ¿Qué Mercedes tengo? Eso es tu yo. Pero no es el yo supeditado. El yo supeditado es el que hace Cristo. Cristo estando en el cielo, rodeado de ángeles, millones y millones le están adorando. Tiene el yo preferido por todo el mundo. Sin embargo, lo abandona, lo deja y viene aquí. Y dice, yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Y viene y empieza a lavar los pies a los discípulos. Y los discípulos lo ven y dicen, ¿Pero qué haces? Tu yo es más grande que el nuestro. Tú tienes un yo profundo, tú eres el que es. ¿Cómo nosotros, que somos nuestros yocecitos pequeños, te vamos a inclinar? No. El yo de Cristo se sometió toda la vida al yo del Padre. El yo del yo soy el que soy. El que se solidariza con los pobres, con los menesterosos. ¿Dónde estás? Tenía aquí para predicar hasta las 4, pero no pasa nada, no me dejan hasta las 4. ¿Dónde está tu yo? Vamos a levantarnos. Pablo usa fruto, la palabra fruto, que es karpos, aparece siempre en singular en Gálatas 5:22, Efesios 5:9, Filipenses 1:11. Y este fruto, que es el fruto, el amor, los frutos del Espíritu, que siempre tienen como base el amor, los emplea siempre en el sentido vertical. En el sentido horizontal, perdón. Nosotros podemos tener una muy buena relación con Dios, pero si no se equilibra en el sentido horizontal, dándonos a otros, estamos perdiendo el equilibrio. Y en este sentido, Pablo siempre nos insta a que sí, los frutos del Espíritu te los doy, te los concedo. Todo lo que tú tienes es regalado, pero siempre para ayudar a otros. Cristo se solidarizó con los pordioseros, los que nadie apostaba por él. Y termino con una escritura de Spurgeon que me encanta, porque yo quiero que tú seas valiente. Aquí o en casa o donde quieras, yo quiero que tú seas valiente delante de Dios. Spurgeon, parafraseando a David, dice aquí, sobre este salmo, aquí estoy yo. El que lo hizo, aquel que tomaste de detrás de las ovejas y los corderos, al que tú cambiaste el cayado de pastor por el cetro, sus ovejas por tu propio pueblo Israel, sobre cuya cabeza has colocado una corona de oro puro. Yo, quien tanto en calidad de rey como de profeta, debería haber sido un ejemplo de santidad y justicia para todo Israel. Yo no sé cuándo Dios te llamó a ti,
pero te llamo para algo grande. Si pecas y caes, siempre tendrás este salmo para poder ir ante tu Dios y clamar a un Dios de misericordia. Pero reconócelo desde lo más profundo. Tienes que romper tu corazón, porque un corazón roto y contrito y humillado, a ese parece que Dios le atrae, se acerca a ti y entonces está ahí. Voy a pedir que los músicos salgan y vamos a poner delante de Dios esto en oración. Yo sé que suelto bombas, pero hay que digerir esto. Hay que digerirlo. Señor, te presentamos nuestro yo. Quisiéramos tener un yo justo, que no huye de la responsabilidad, bien sea en el trabajo, bien sea en la casa, bien sea con nuestros hijos, con nuestras mujeres, maridos, lo que sea. Somos responsables, primero delante de ti y después delante del entorno que nos has dado. Ayúdanos a no huir, a no esconder nuestro yo delante de ti, porque tú nos conoces y por eso nos quieres transformar y cambiar. Señor, si hay alguien hoy aquí que tú le estás tocando, que tú le estás llamando para vivir en el Espíritu y no en la carne, que hoy pueda doblar sus rodillas delante de ti, que hoy pueda humillarse delante de ti, Jesús. Restáuranos, Señor.